Amén. ¿Trajo su Biblia con usted? Pues levántala en alto, por favor, para disfrutar de la palabra del Señor. Diga, esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Yo soy todo lo que ella dice que yo soy. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer. Y yo puedo tener y recibir todo lo que ella dice que yo puedo tener. Porque es la poderosa palabra de Dios. Y una de las cosas que usted puede tener es sanidad y gozo, amén, y todas esas cosas buenas en el nombre del Señor. Bueno, yo estuve predicando hace unos días acerca de cómo activar, ¿verdad? O acelerar las bendiciones de Dios. Y hablamos lo que es la bendición y qué cosas yo tengo que hacer y de qué me debo apartar, amén. Y hablamos, dentro de eso dimos unos seminarios de lo que es la conexión con tu padre espiritual, con tu pastor, y cómo eso trae bendición a tu vida, amén. La bendición de la casa, de estar aquí congregados, es una experiencia linda, y por eso yo sé que hay gente que ama estar en la casa del Señor. Y yo doy gloria a Dios por esos mensajes que predicamos. Si usted quiere volverlos a oír o a verlos, se los puede ver y oír, pues vaya a la página de la iglesia de Fe y Gracia o a mi página de Ricky Rosado y ahí están todos esos mensajes. O en el canal de YouTube, Apóstol Ricky Rosado, ahí están todos los mensajes. Lo bueno en el de YouTube es que están, cuando la pastora María predica, la pastora Grace, y están las oraciones, está todo ahí. Hasta la historia de todo lo que grabamos. Hasta el tribunal cristiano está ahí. Amén. Pero hoy voy a predicar en esa misma línea, pero algo que nosotros debemos hacer para ser bendecidos. Y es algo que hace, yo siempre lo he estado diciendo y en otras ocasiones hemos predicado sobre esto. Y es bendiciendo, serás bendecido. Esto es un principio espiritual que es eterno. Esta es la esencia de Dios. Y a sus hijos, sus criaturas, se lo transmitió. Y cuando yo me ordeno con Dios y quiero caminar en el orden de Dios, tengo que entender que yo he sido bendecido por Dios. De hecho, nacer nada más es una bendición. Estar vivo es una bendición. Por lo tanto, yo he sido bendecido por Dios. Pero yo no puedo olvidar el propósito de Dios para mi vida. Yo soy un bendecido para bendecir. Y bendiciendo, serás bendecido. Entonces, esto es como un resumen de todo lo que hemos predicado en una forma más simple y sencilla. Yo quiero ser bendecido. ¿Qué tengo que hacer? Bendecir a otros. Y no solamente a otros como personas. Bendecir la naturaleza, bendecir la tierra, bendecir la casa de Dios. Bendiciendo serás bendecido. Con esto nada más nos podemos ir ya esta mañana. Pero yo tengo el deber ministerial de explicarle algo más sobre eso. El reino de Dios opera bajo principios espirituales. Yo sé que hablamos muchas veces del reino y el reino de Dios. Pues sepa que el reino de Dios no es igual a los reinos de esta tierra. Y opera en principios espirituales. De hecho, mis programas de televisión de predicación por muchos años se llamaba Compartiendo Principios Espirituales. Y esta serie, todo lo que yo predico aquí son principios espirituales. Ese sería el nombre de esto que sale, ¿verdad? Por lo tanto, es nuestro deber entender que el reino de Dios opera con leyes, con principios, con un ordenamiento espiritual. Y yo sé que el honorable juez pues conoce de los ordenamientos, reglamentos, estatutos, leyes, constitución a nivel de los gobiernos, de lo natural. De hecho, nosotros que conocemos el sistema de los Estados Unidos, se compone de dos formas: el gobierno federal y el gobierno estatal. Y hay una constitución estatal
una constitución federal y hay una constitución de los estados, pero la suprema, la superior, es la federal, ¿verdad? Básicamente. Todos esos son reglamentos, ordenamientos, leyes. El mundo espiritual también tiene sus leyes, tiene sus principios, tiene sus ordenamientos. Y nos toca a nosotros como creyentes conocer la relevancia que tiene. Porque una vez conocemos esos principios, los entendemos y aún más importante, los aplicamos, los ponemos por obra de la manera correcta como se deben aplicar. Y lo hacemos consistentemente, porque el problema de muchas veces nosotros los creyentes y los seres humanos es que estamos un tiempo haciendo algo y de momento por alguna razón nos desviamos, dejamos de hacerlo y entonces comenzamos a perder terreno. Y cuando nos venimos a abrir los ojos a darnos cuenta, estamos metidos ya en el hoyo. Pero tenemos que ser consistentes. De esa manera veremos los resultados extraordinarios que Dios ha diseñado para nuestra vida. Amén. Ahora, debe traer material bíblico, debe traer Biblia sobre este asunto. Porque a mí me gusta que todo lo que yo predico, sustentarlo con la palabra de Dios. Porque eso fue lo que usted vino a oír aquí, la palabra de Dios. Yo puedo dedicarme a hacer unos cuentos bonitos aquí y se entretiene y nos reímos. De vez en cuando lo hacemos. Con el propósito de ilustrar lo que estamos trayendo en la palabra de Dios. Pero el fundamento nuestro es la palabra de Dios. Como bien dice la misma Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre, no pasará. Entonces el cristiano tiene que tener el fundamento. Y hago de ejemplo de nuevo, cuando usted va al sistema legal terrenal, usted tiene que sostener allí los reglamentos que hay y tiene que sostener la ley. Porque eso es lo que el juez va a interpretar. Si usted lo hizo conforme a ley, la exposición, la argumentación. Y entonces, la ley nuestra es la palabra de Dios. Lo que pasa es que en diferencia a lo que hay materialmente, esto no es perfecto. Pero la palabra de Dios sí es perfecta. Marchícese de la flor, como dice el profeta, séquese la hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y la palabra de Dios es infalible, hermano. Génesis capítulo 12, verso 1, nos da una ilustración aquí del llamado de Dios a Abraham. Fíjese que todavía no era Abraham, era Abraham. Su nombre recibió una transición, una transformación para ampliar el propósito, para ampliar la visión que Dios tenía con él. Antes significaba padre, pero cuando le cambiaron el nombre a Abraham, ahora es padre de multitudes y de naciones. Dios lo elevó a un nivel más grande. Y en ese propósito le dio una plataforma, le dio una base, un fundamento, para que pudiera crecer y alcanzar todo lo que Dios había diseñado para Abraham. Y el verso 1 del capítulo 12, que es cuando Dios le hace el llamado a Abraham, ahí comienza el llamado. Le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. La parentela es la familia, la casa, el barrio. Y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Ve, aquí viene ya la transición del nombre. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y déjeme explicar brevemente lo que pasó aquí. Dios llama a Abraham con un propósito. Va a ser de él una nación, que era la nación de Israel. Pero no solamente la nación de Israel. Nosotros somos padres de Abraham porque él vino antes de la ley. O sea que todos venimos de Abraham. De hecho, los árabes vinieron de Abraham. Todos en alguna manera venimos en cuanto al prototipo que Dios usó como para marcar la transición espiritual. Dios hace paralelismos en el término natural. Y Abraham es un tipo de Jesucristo, porque es Jesucristo el que hace la transición para que todos seamos hijos por la fe. Y por eso es que Abraham hizo muchas cosas
que él no entendía por qué las hacía, pero era Dios estableciendo un principio, una base, un fundamento legítimo para hacer la transición espiritual. Yo sé que a veces eso es bien complicado y hace falta más tiempo para eso, pero eso no es el mensaje de hoy. Lo tiro para que lo quiera escudriñar. Ahora, entonces Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Fíjate que Dios le hace el llamado y le ordena que salga de su casa, de su barrio, de sus costumbres, de todo. Y le dice, y de la casa de tu padre, de la tutela de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y mostraré está en futuro, en progresivo. Por lo tanto, él no sabía para dónde iba. Él sabía una cosa, que tenía que abandonar y dejar su casa, llevarse lo suyo, porque Dios tenía un propósito, un plan, y le iba a mostrar una tierra. Pero él salió sin saber para qué tierra iba. Y los cristianos modernos queremos que Dios nos dé el día, la hora, el año, de que va a hacer cada cosa con cada detalle. Y te tengo que decir hoy como pastor en este lugar, cuando Dios llama, cuando Dios comisiona, cuando tiene un plan, nunca te lo va a dar completo. Excepto algunas raras excepciones, y se complica la cosa también a veces. Porque entre más la gente sabe, menos hace. Cuando digo sabe, no de conocimiento, saber de lo que tiene que hacer. Porque la vida de fe nunca puede ser completa, tiene que tener transiciones, procesos, caminar. Hello. Y el propósito de Dios para Abraham tenía que saber ser obediente en fe. Obediente fe es que tú aceptas lo que Dios te pide y no cuestionas mucho. ¿Me estoy explicando? ¿O lo digo al revés? Por lo tanto, luego dice, y haré de ti una nación grande. Abraham dijo, ¿qué será una nación grande? Pero si Dios lo dijo, Dios sabe lo que va a hacer. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios dijo, voy a hacer de ti nación. Dios dijo 4 cosas. Te voy a bendecir. Bendecir es, lo voy a hacer rico, próspero. Tercero, engrandeceré tu nombre, serás reconocido. Todavía estamos predicando de Abraham. Y serás bendición. Tú vas a bendecir a otro. ¿Es una bendición? Ser bendición. Porque no todo el mundo es una bendición. Hay gente que llega a los sitios y en vez de ser bendición, son un problema. Pídele a Dios que tú no seas problema, que tú seas bendición. Antonio llegó ahí, desde que llegó está bendiciendo. Que cuando tú llegas a los lugares, tú lleves bendición. ¿Me estoy explicando? Es una oración que debe hacer el Señor, que cuando yo llegue hoy a ese lugar, yo sea bendición. En vez de yo tener que ir a pedir allí, yo voy a dar. En vez de yo tener que ir allí a que me sean paños de lágrimas, yo voy a consolar. Porque tú cargas un llamado, tú cargas un destino, tú cargas un propósito, tú cargas una declaración de Dios sobre tu vida, que tú eres bendición. Amén. Y Dios le dijo, y serás bendición. Abraham tenía un destino profético, ser bendición para las familias de la tierra. Abraham sabía que donde él llegaba una solución, llegaba un milagro, llegaba una palabra de consejo. Entonces nosotros debemos anhelar convertirnos en una bendición para otros. Usted tiene que salir de aquí hoy con su mente revolucionada. Yo voy a bendecir. Donde haya tristeza, yo voy a traer la alegría. Esa es la oración de ¿quién? De San Francisco de Asís. Que donde haya dolor, yo traiga el bálsamo. Donde haya tristeza, yo traiga alegría. Donde haya confusión, yo traiga dirección. Esos son ustedes, esos somos nosotros. No puede ser que yo vaya a un lugar donde haya problemas y el problema se vuelva más grande. No, yo llevo la solución en parte de esta crisis. Ese es el trabajo de la iglesia. La iglesia es la sal de la tierra, pero la iglesia ha perdido el sabor. Porque con todos los problemas que hay,
La iglesia a veces está callada. Y cuando digo la iglesia, no me estoy refiriendo a los pastores. Eso está mudo. Perdón. La iglesia somos todos nosotros. Pero a veces me asusta porque mis compañeros pastores pasan una crisis, una situación que tiene que ver con asuntos de iglesia, con valores, y yo los oigo caput. Vieron al padre Carlos jugando pelota dura, se enfrentó a 6 allí, a los 6. De hecho, oramos por Ferdinand. Estamos orando para que el Señor lo sane. Ya yo lo puse ahí en Twitter que estoy orando por él. Y Dios lo va a sanar. Pero el padre se le enfrentó allí a los 6. A todos los que estaban allí. Aleluya. Ahora mire lo que dice el verso 3. Y bendeciré a los que te bendijeren. Mira la marca que tenía profética Abraham. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Porque vamos a establecerle una cosa. Hay gente que no vive con el propósito de bendecir, viven con el propósito de maldecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso nos incluye a nosotros. Por lo tanto, el que bendijera a Abraham era bendecido. Marca eso, porque el que bendice a un hijo de Dios será bendecido. El que bendice al que tiene el manto, el que tiene la unción, el que tiene el llamado, el que tiene el propósito, el que tiene el destino, la bendición viene para atrás. Entonces yo debo identificar dónde es el lugar que debo bendecir. Por eso es que yo le digo, usted no puede llevar los diezmos donde quiera, tiene que llevarlo a la casa donde es casa de bendición para su vida. Porque entonces que viene el rebote de bendición para usted. Cada cosa tiene su lugar y su propósito. Cada cosa está marcada. Usted tiene que identificar qué marca tiene ese asunto. ¿Qué significa eso? ¿Qué simbolismo correcto tiene eso? Que se alinee con la palabra de Dios para yo ejecutar. El Señor le dijo a Abraham, el que bendiga a Abraham será bendecido. Por lo tanto, lo que significa eso ahí es que bendiciendo serás bendecido. Si yo bendigo, soy bendecido. Si yo bendigo a Abraham, soy bendecido. Si yo bendigo la casa, soy bendecido. Si yo bendigo el que tiene la unción, soy bendecido. ¿Me estoy explicando? Cada cosa tiene su propósito, tiene su razón de ser. Yo tengo que identificar, párate. Esto es buena tierra, esto es buen lugar, esto está alineado con el propósito de Dios. Pues déjame bendecir eso. Porque si yo bendigo eso, viene el efecto boomerang. ¿Sabe lo que es el boomerang, verdad? Es como un artefacto medio dobladito. Que lo tiraban, iba dando vueltas. Y yo no sé por qué, hay una ley de física para eso. Regresa. Entonces cuando yo bendigo, y bendigo lo que tiene la marca de Dios, el diseño de Dios, el propósito de Dios, tú vas a recibir en reciprocidad y retribución bendición para ti. Permítame subrayar lo siguiente. Hay una doble bendición cuando tú bendices a un bendecido. Yo estoy llamado a bendecir, pero cuando yo bendigo al que está bendecido, porque Dios lo bendijo para hacer eso, hay una doble bendición. Hay gente que tiene un manto, que tiene una gracia, que tiene una unción. Hay cosas que tienen un propósito y un destino divino. No me quiero poner supersticioso, estoy bíblico todavía. Porque Dios le dio gracias y dones a los hombres. Cuando digo los hombres, digo a toda la humanidad. Entonces yo tengo que identificar dónde el ángel está moviendo el agua. Yo tengo que identificar
¿Dónde está soplando el viento? ¿En qué dirección? Y cuando yo me conecto con eso, hay doble bendición. Déjeme seguir hablando. Una persona llamada por Dios, que tiene el llamado de Dios y está en obediencia. Una persona que está ungida por el Señor, que tiene una unción específica, con un mandato divino, con dirección, como decimos nosotros en el argot de iglesia, que el manto está sobre él. ¿Te acuerdas que sobre Elías estaba el manto y se lo tiró allí a Eliseo? Que tiene un don especial, que ha sido enviado y comisionado para cumplir un propósito divino, un destino, un proyecto divino, y tú te conectas con esa situación y con esa persona, tú vas a ser grandemente bendecido. Yo recuerdo que en Calle yo no había pedido una ofrenda y sentí en el Espíritu Santo decir esto: de esta ofrenda para la casa, porque así me ha revelado el Señor, que el que se conecte con esta ofrenda para la casa, estábamos construyendo el templo, usted va a recibir una bendición para su casa. Y soltaba aquella palabra profética sin manipulación ninguna, del Espíritu surgió. Y gente comenzó a caminar en obediencia. Y yo recuerdo que dieron la ofrenda para la casa. Nosotros íbamos a tirar, yo no me acuerdo si era el piso, que lo estábamos tirando por pedazos y apenas estábamos en piedra. Y la silla y los tacos se hundían. Yo me disfruto los templos desde que me dan la llave. O cuando me dan el primer lugar. Y yo recuerdo que recogimos y tiramos como 3 veces cemento allí, y esa quedó bastante grande, un gancho como este. Y entonces gente comenzó a ofrendar, y al otro día, cuando decía el otro día, en la semana, comenzaron los testimonios de gente que quería comprar una casa, la pudieron comprar. Gente que por años habían querido remodelar su casa, la aprobaron los préstamos, familiares le dieron dinero, pasaron milagros tremendos, y la gente comenzó a ver en sus propias casas la semilla que dieron para la casa. Porque cuando tú identificas la unción, cuando tú identificas el propósito donde Dios se está moviendo, es como una centrífuga, hermano. Es como algo poderoso. Por eso cuando alguien da un testimonio de sanidad, agárralo tú también el tuyo. Porque la unción que está fluyendo trae esa bendición. Por lo tanto, si bendecimos, veremos la manifestación gloriosa sobre nuestras vidas. Si yo bendigo esa situación, o a esa persona, o esa unción que está fluyendo, ese destino profético, eso va a venir para mi vida. Por eso debes identificar personas, proyectos, ministerios, actividades que están siendo bendecidas por Dios, que tienen plan de Dios, y tú conectarte en alguna manera con esa unción. Y tú vas a ver ese fluir, esa gloria, ese avivamiento en tu vida. Vamos a ver más sobre Abraham y su capacidad de entender que él tenía que bendecir y que él era un bendecido. Abraham tenía que entender: yo soy bendecido y yo cargo bendición, por lo tanto yo tengo que bendecir. ¿Vio el ciclo completo? Soy bendecido, cargo bendición y tengo que bendecir. Porque si Abraham no bendecía, el ciclo se detenía. Y lamentablemente eso nos pasa a nosotros como creyentes. Nos llega una bendición y nos volvemos en acaparadores de la bendición. Nos queremos quedar con ella nada más. La bendición hay que liberarla. La bendición hay que compartirla. La bendición hay que ponerla a fluir. Porque entonces te vuelves en un acaparador. Eso es lo mismo que pasa en la economía. Por eso es que estamos teniendo ahora una inflación. Porque hay gente que está acaparando más y está deteniendo la economía. Y entonces hay un desbalance en la economía. Unos tienen más y otros tienen menos. Entonces se vuelve inflación. Y después de inflación viene recesión. Y ahí nos chavamos todos. Hasta que vuelve de nuevo todo el mundo a entender. ¿Verdad? Pero el ser humano no entiende ni por cabeza ajena, ni por la de él tampoco. Yo estoy llegando a esa conclusión. Ustedes que antes decían, es que nadie aprende por cabeza ajena, pero es que yo he notado que la gente no entiende ni por la cabeza ajena, y cuando ellos tropiezan, como que vuelven al tiempo a tropezar en la misma piedra. Génesis capítulo 14 y el verso 16. Vamos a ver aquí
más sobre Abraham y su capacidad de entender que él tenía que bendecir, y era lo que iba a activar la bendición. Abraham salió de su tierra, su parentela, ya estaban llegando al lugar de la tierra, ya Abraham se fue a la montaña. ¿Se acuerda que Lot y Abraham se dividieron? Lot se fue para el llano, que lo que después se conoció como Sodoma y Gomorra. Abraham se fue a las montañas, a los lugares preciosos, y allí estaba desarrollando su vida. Pero en esa transición vinieron unos 4 reyes, que yo una vez le prediqué sobre ese mensaje, y se metieron en Sodoma y Gomorra y empezaron a saquear y a arrestar gente y a secuestrar, y entre los que secuestraron se llevaron al sobrino de Abraham, a Lot, su esposa, su ganado, sus hijos, sus criados, los pastores que él tenía, se los llevaron en ese secuestro. Cuando Abraham se enteró de que habían secuestrado a Lot, su sobrino, y a todos sus bienes, y lo habían despojado, Abraham se organizó con los criados suyos, 300, yo no me acuerdo si eran 330, era un número así. Está en el libro de Génesis, ahí en el mismo capítulo 14, creo que al principio. Y entonces Abraham organizó a sus criados y salió con mandato del Señor a enfrentarse a esos 4 reyes con sus ejércitos. Wow, lo que es cuando tú estás, mire, cuando tú caminas en la unción, no hay quien te pueda hacer frente. Entonces, mire el verso 16, y recobró todos sus bienes. Abraham se metió y liberó a Lot y a sus pastores, mira, aquí lo dice, y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. A su regreso, después de derrotar a Quedorlaomer y a los 4 reyes que estaban con él, eran 5, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Dios no va a escoger cualquier lugar para encontrarse contigo. Va a escoger el mejor valle, el valle del rey. Y allí dice en el verso 18, entonces Melquisedec, y yo no tengo todo el tiempo para explicarte quién es Melquisedec, pero tú pones Melquisedec ahí en Google y te sale toda la historia. Ahora tenemos el googleo. Ahora el que no es teólogo es porque no quiere. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que Salem significa ciudad de paz. De ahí viene Jerusalén. Jeru es ciudad, Salem es paz o de abundancia. Sacó pan y vino. ¡Wow! Como todo un sacerdote. Él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿De dónde salió esta figura? Como podríamos decir, de la nada. Pero se encontró con el bendecido y salió a ministrarle. El sumo sacerdote, el rey Melquisedec, tipo de Cristo, que algunos piensan que era Cristo que se manifestó. Y luego dice, y lo bendijo, porque Dios había dicho que Abraham iba a ser bendecido, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Reconoció a Melquisedec que lo estaba bendiciendo. ¿Y sabe qué hizo? Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Abraham tomó toda aquella riqueza, hermano. Y aunque si tú sigues leyendo, él no se quedó con la riqueza, se la entregó a Sodoma y a Gomorra. Pero le dijo, no te puedo entregar todo porque el diezmo es del Señor. O sea, que Abraham no se quedó con nada de eso, pero sí, lo de Dios era de Dios. Lo que era para honrar a Dios, para reconocer a Dios. Y Abraham le entregó, porque Abraham dijo, yo soy un bendecido, pero yo tengo que bendecir. Y el que tiene esa conciencia de bendecir, conforme a la palabra de Dios, es próspero, hermano. Tú no eres próspero por lo que tienes, tú eres próspero por lo que das. No, párate, eso no le llegó a mucho. Hay gente que dice que se tiene mucho y es próspero. ¿Para qué sirve eso amontonado ahí? Tú no eres próspero por lo que tienes, tú eres próspero por lo que compartes, por lo que das. Porque bendiciendo serás bendecido.
Y esa es la fórmula del reino de Dios. Lo que pasa es que nosotros a veces la queremos alterar. Pastor, pero no voy a ahorrar. Es que vas a tener para ahorrar y vas a tener para invertir y vas a tener para todo. Pero la línea fundamental del propósito de Dios es compartirlo. Cuando tú reconoces que el Señor te ha escogido para declarar bendición y ministración sobre las vidas, tú compartes, tú das, tú eres libre para diezmar. Y cuando tú identificas a un Melquisedec y o identificas a un sacerdote, tú traes el diezmo de todo. Porque eso es parte de la administración de honrar a Dios. ¿Qué va a pasar? Que tendrás cielos abiertos. ¿Qué va a pasar? Que habrá abundancia. ¿Qué va a pasar? Que tu prosperidad no tendrá límites. Y que tú vas a honrar el principio espiritual que Dios diseñó para traer gloria a su nombre, como lo es el diezmo y la ofrenda. Ahora, mire Hebreos capítulo 7 y el verso 1. Ahora lo va a ver en el Nuevo Testamento. Al apóstol Pablo, hablando sobre estos acontecimientos. Y esto lo que nos da es contexto bíblico y marca doctrina, principio, verdad bíblica. ¿Qué dijo ahí? Verso 2, Hebreos 7. Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Ese es Melquisedec, rey de justicia. Y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Justicia y paz es lo que Dios representa para nosotros. Justicia y paz es lo que nos ministra a nosotros. Usted vino aquí hoy a recibir justicia y paz. ¿Qué es justicia? El derecho de Dios. ¿Qué es el derecho de Dios? Bendecirte. Y paz es libertad. Es abundancia, es sanidad. Si usted se sana, tiene paz. Si usted recibe una revelación de Dios, usted tiene paz, porque entiende lo que tiene que hacer en la vida. El sacerdote tiene la encomienda de ministrar justicia de Dios. Yo vengo aquí a ministrarle a ustedes la justicia de Dios. Si usted va a un lugar a oír una palabra que no te ministra justicia de Dios, que no te edifica, que no trae bendición, ¿para qué te torturas? Yo estoy aquí para ministrarte paz, orden en los pensamientos, tranquilidad, gozo. Que usted salga de aquí, mire, con galletitas Bimbo. Gracie, chequea la cartera. ¿Ya la viste? Alguien le tocaba esa galleta Bimbo hoy y no vino y me la dieron a mí. Guineo no quise, pero galletitas Bimbo sí. He dicho nombre yo. No revelo. Ah, mira. ¿Qué está buscando María? A rayos, aquí hay unos cuantos que tienen un contratito ya con... Adiós, mira, pero sigue pariendo por allá. Aleluya. Bendito sea el Señor. A mí no me daban de eso. Melquisedec, mire lo que dice el verso 3 en relación a Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principios de día ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Si este no es Cristo, que venga otro y me diga quién es. Acepto sugerencia. Porque Melquisedec representa a Cristo. Abraham tuvo un encuentro con Cristo. Y aunque seamos imperfectos, nosotros aquí en la tierra ya es una simbología. Los sacerdotes, los pastores, en alguna manera, cuando estamos ministrando bajo la unción, estamos representando a Melquisedec. Y fíjense lo que dice, ministrando bajo la unción. Porque a veces cuando nos salimos por ahí fuera de la unción, pues, ni siquiera nos podemos representar a nosotros mismos. Pero estas son las cosas místicas
que tiene la vida de fe. Entonces el verso 4 dice: considerad pues la grandeza de este hombre, a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Cuando Abraham no le iba a dar el diezmo a cualquiera, él sabía dónde estaba el punto focal determinante para conectarse con la bendición y honrar a Dios. Por eso es que tú no puedes hacerlo como tú quieras y donde quieras. Tiene que, cuando aparece el Melquisedec, cuando aparece el momento que marca trascendencia profética. Por tanto, para sellar la bendición sobre nuestras vidas, es necesario reconocer tu Melquisedec. Es necesario reconocer a ese hombre, esa mujer, ese lugar donde Dios tiene un propósito. Dios nos llamó a bendecir, hermano. Por lo tanto, yo no quiero que tan solamente te lleves una parte de este mensaje o servicio, que yo soy el bendecido. No, yo soy bendecido para bendecir. Entonces yo tengo que identificar cómo bendigo. Mateo capítulo 10 y el verso 40 dice: el que os recibe a vosotros, Jesús le estaba hablando a los discípulos, a mí me recibe. ¡Wow! Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Cuántos me reciben a mí aquí ahora? Pues tú te estás recibiendo a Jesucristo y por causa de estás recibiendo al Padre que envió a Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo es el que nos usa. Pero cuando te reciben a ti también, reciben al Señor. El que recibe a un profeta como profeta, ¿ves? Bajo la unción de profeta, recibirá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Cuando te reciben a ti como justo, vas a recibir. Por eso tú eres bendición, tú cargas bendición, hermano. No te veas menos. Cuando tú llegues a un lugar, ora primero antes de entrar. Y dile: Señor, que yo bendiga este lugar. Si cada creyente tuviera la conciencia de que cuando se mueve, hace una llamada, hace algo, le pidiera la bendición al Espíritu Santo: Espíritu Santo, úsame. Vas a notar que ibas a decir algo y saliste diciendo otra cosa. ¡Wow! Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vasito de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. ¡Wow! A veces son cositas que pueden verse insignificantes para algunos, pero es una bendición para otros. Mire qué detalle tiene el Señor en su mensaje. Nosotros decimos: bueno, cuando yo pueda hacer esto, ¿verdad? Cuando yo tenga mucho dinero, voy a hacer esto. No, si con el peso que tiene puede hacer la diferencia. Compra una botellita de agua y dársela al que está ahí bajo el sol trabajando. Una galletita Bimbo puede hacer la diferencia hoy cuando de casa, de aquí a casa, ¿verdad? En lo que uno llega estragado por ahí. ¿Cuántos van a bendecir al hermano que nos dio las galletitas Bimbo? Oren por él, para que Dios lo siga bendiciendo y siga trayendo galletitas Bimbo. Mire Mateo 25, el verso 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, ¿ven? Son bendecidos, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto lo prepararon desde antes. Porque tuve hambre y me diste de comer. Cuando tú cocinas, estás
siendo de bendición. Sammy, cada vez que tú cocinas, tú eres una bendición. Porque esa Abby con un hambre que le da y tú le pones ese platito ahí. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero, extranjero, y me diste alojamiento, me ayudaste, me tendiste la mano, me orientaste. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Algo hiciste. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis. ¡Wow! A veces nosotros nos ponemos una vara muy alta cuando las cosas están al lado de nosotros, simples. Cuando tú visitas a un enfermo y vas y le oras y le unges. Cuando procuras al preso en la cárcel o haces algo por el preso. Por el que está en problema, le extiendes la mano. Eso es el llamado de la iglesia. El procurar la ayuda mutua, el bienestar del otro, el suplir una necesidad con los recursos que tengamos. Eso es cristianismo. Ese es amor cristiano. Ese es mi llamado de bendecir. Porque haciendo eso, seré bendecido. Entonces hay gente que está esperando que lo bendigan. Y lo bendicen y no bendicen. Pero más aún, no espera que te bendigan para bendecir. Si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondrán. Quiero terminar todavía con algo más. Esta parte puede ser que lo que diga ahora cause estreñimiento, ¿oyeron? Y no le echen las culpas a las Bimbo. Porque aquí se elevó el estándar, la vara se subió. Y mire lo que Cristo dijo. Esto es un reto para ir a otra dimensión de bendición. Pero si es un reto, el hacerlo también será con mayores resultados. Lucas 6:27 dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Por eso es que yo creo que eso hay que hacerlo con los intestinos. Uno que te está haciendo la vida de cuadrito, que te está llevando a los tribunales, hay que amarlo y bendecirlo. Mira a ver Kiko qué hace. Yo no he dicho nombre. Pastor, no, tan bueno que iba el mensaje. Que el que te hizo la poca vergüenza, tú tengas que orar por él. Que mucho yo he orado por gente así. Y lo que hago es que para comenzar la oración, para sentirme bien conmigo mismo, me muerdo la lengua. Sentir que... Bendecid a los que os maldicen. Que tú sabes que tiene un bochinche en contra tuya constantemente. Orad por los que os vituperan, los que os ultrajan, los que te hacen la poca vergüenza. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra.
Pastor, tampoco así. Al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale. Sí, hay gente que dice que ese es el contexto, que te pida, como ya le diste la mejilla, que ahora hay que darle. No, no está hablando de eso. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclame. Yo no digo que esto sea genérico, porque así como yo voy a identificar dónde está la bendición, tengo que identificar dónde están las injusticias, ¿verdad? Pero hay momentos en la vida que tú vas a oír la voz de Dios que te va a decir, no reclame. A mí me ha pasado. Un litigante como yo. Y Dios me ha dicho, no reclame. Mía es la venganza, dice el Señor. Y yo le temo más a Dios cuando dice eso. Yo digo, mi Dios amado. Por lo tanto, y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Ese es el norte. Ven acá, esta persona me está haciendo esto, pero yo no quiero eso para él ni lo quiero para mí. Déjame hacerlo bien. Y esa medicina me ha dado resultado a mí, que causa estreñimiento emocional. No puja para hacerlo. Pero no falla, eso no falla. Eso es otro nivel de conciencia, yo. Porque Abraham pudiera haber dejado a Lot por allá chavao. Él fue el que escogió el mal camino. Pero Abraham dijo, ese es sangre de mi sangre, ese es mi sobrino. Eso es una injusticia lo que han hecho. Dios, dame permiso que voy a bendecir. Verso 32 dice, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Eso es fácil amarlo. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque los pecadores también hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad con interés. Antes bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien, prestad no esperando nada. Oye, lo dijo 2 veces. Y vuestra recompensa será grande. Diga, y seréis hijos del Altísimo. Mira las dos cosas, recompensa grande, hijo del Altísimo. Porque Él es bondadoso con los ingratos y perversos. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sido ingratos y perversos y el sol sale y la lluvia y... El mundo espiritual se va a alinear contigo cuando tú hagas esto. Sed misericordioso, verso 36. Así como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis. Y yo voy a decir algo sobre esto, hermano. No juzguéis y no seréis juzgados. Nada más vemos esto en la letra. Yo no juzgo y no me juzga otro. No. No juzguéis y Dios no te juzgará, que es el que te puede juzgar. Esto es como librarte de la pena. Mucha gente no lo había visto así. No condenéis y no te van a condenar. Perdonad y Dios te perdonará. Porque ¿qué es lo que dice la oración del Padre Nuestro? Dad y os será dado. ¿Y qué te van a dar? No la gente, Dios, medida buena, apretada, remecida, rebosante,
vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que mida, os volverán a medir. Que Dios añada bendición a su palabra. Eso final es un nivel más alto todavía. Usted manéjelo poco a poco. Pero cuando usted entra en ese nivel, estás bendiciendo para ser bendecido. Y entonces no es gente que te va a bendecir, es Dios mismo que va a enviar los ángeles para que te bendigan. Eso está pasado. Esas son las cosas que a las 3:45 de la mañana. Y tú dices, wow, galletitas Bimbo. Que Dios añada bendición a su palabra. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, gloria a Dios. Dios. Pídale al Espíritu Santo que le revele este mensaje, por favor. Pídale al Espíritu Santo que usted se lo lleve, mire, encarecidamente vuelva a oírlo. Pídale al Espíritu Santo que le ayude. Porque estas son cosas que te pueden llevar a un nivel de gloria y poder extraordinario. Pero también yo reconozco que es algo que no es fácil de hacerlo. Porque, bueno, la parte humana lucha con la parte espiritual. Pero cuando tú superas, ¡pum!, la gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Se mete Dios en el asunto contigo. Padre, yo te doy gracias por la palabra, por la unción, por la revelación, por los enfermos que han sido sanados aquí, por la gente que ha sido liberada, por la gente que ha recibido sabiduría, por la gente que va a otro nivel de conciencia, por los que me han escuchado y visto. Padre, vienen a salvación, vienen a reconciliación, vienen a caminar en el manto, en la unción, en una revelación más grande. Añade bendición a esta palabra en nuestros corazones, edifícanos y danos la fuerza y la voluntad necesaria para ejecutarla en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso de alabanza al Señor, aleluya. Y vamos a cantar una vez más y a ofrendar, gloria a Dios.